Buenas tardes. Gracias, Alejandro, por la organización de la jornada y por la invitación que me realizó a presentar esta última mesa de debate y de reflexión con dos de los protagonistas de la historia. Cerramos, por lo tanto, esta jornada sobre la historia del comunismo en Sevilla, estas primeras jornadas, con una mesa en la que intervienen dos importantes referentes de la izquierda andaluza y española de los últimos tiempos. Realmente no precisan de presentación, pero el presentador pues tiene que justificar de alguna manera el que esté aquí arriba. Seré breve, en cualquier caso, para poder disfrutar de dos maestros en las lides retóricas y políticas. Felipe Alcaraz, granadino de nacimiento, en su vida no es posible desligar lo político de lo personal, pues verdaderamente lo personal es político. En él se funden en una sola cosa y esto le da un sentido integral a su vida y a su actuación. Ejerció como profesor universitario durante 15 años, tarea que simultaneó con la actividad política. De hecho, ingresó en el Partido Comunista de España, en Jaén durante la dictadura franquista, obviamente en condiciones de clandestinidad, y participó en la reconstrucción del Partido Comunista en la provincia, junto con otros universitarios y otras personas, en unas condiciones especialmente duras en el contexto del proceso de Burgos, de un estado de excepción que se estableció a finales de 1970, se produjo una caída importante y ahí él participó un poco después en la reconstrucción de ese partido. Elegido diputado por Jaén en 1979, en el año 81 fue nombrado secretario general del Partido Comunista de Andalucía y en ese momento se intensifica su relación con Sevilla al trasladarse a vivir a esta ciudad. En el año 82 entra en el Parlamento andaluz en representación de esta provincia, repitiendo en las elecciones del 86, del 90 y siendo diputado autonómico hasta el 93. Entre el año 1993 y 2004 vuelve al Congreso de los Diputados por Sevilla, donde fue portavoz por Izquierda Unida. Entre el año 81 y el año 2002, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, y a partir del año 86 participa activamente en el proyecto de Izquierda Unida. En el año 2008 deja la política parlamentaria, pero no la actitud ni la actividad política en otros foros, en otro ámbito, incluyendo las redes sociales, donde es una persona bastante activa en estos momentos. Muy conocido, en definitiva, por su larga e intensa actividad política. Su otro ámbito de desarrollo humano fundamental ha sido la literatura, mediante la cual, con otro lenguaje y otros recursos, recrea un universo no menos pasional y comprometido. Es doctor en Filología Románica por la Universidad de Granada, donde previamente se había licenciado. Su tesis doctoral, precisamente, versó sobre el concepto marxista en la literatura. Sus últimas obras literarias recrean, como hombre apegado a su tiempo, la actual crisis y estafa contra los ciudadanos y al favor de los mercados financieros. Sus dardos intelectuales actúan siempre sobre el sentimiento y la razón. Hombre de fuerte conciencia social, predica, como su acompañante en la mesa, con el ejemplo. A sus 71 años recién cumplidos, mantiene el compromiso y la entrega del joven junto con la madurez del adulto, aderezado con una actitud coherente y un compromiso inquebrantable con los más desfavorecidos. Julio Anguita, como Felipe, es una persona integral, coherente, dispuesta a la lucha intelectual y política, con enorme capacidad didáctica, es un maestro a la vieja usanza. Licenciado en Historia, comenzó sus estudios de doctorado, que a buen seguro terminará si le dejamos.
Su trabajo de investigación estuvo precisamente centrado en la desamortización en Córdoba, un fenómeno típicamente burgués y capitalista. En 1972 ingresa en el Partido Comunista de España, alcalde de Córdoba entre el año 79 y el 86, asume la Secretaría General del Partido Comunista entre el año 88 y el 98 y la Coordinación General de Izquierda Unida entre el 89 y el 2000. En el año 96, Izquierda Unida logra sus máximos logros electorales, superando los 2,5 millones de votos y los 21 diputados nacionales. Defensor incansable de la participación social a través de los canales no institucionales, como forma de hacer política y también como un instrumento de educación cívica. Supone, de facto, esta actitud procurar no olvidar que, en última instancia, la soberanía reside siempre en el pueblo, que accidentalmente delega en gestores, un depósito que debe estar bajo la vigilancia constante del cuerpo social. Muchas de sus críticas y las de sus compañeros en Izquierda Unida y el Partido Comunista, expresadas durante años a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea, al sistema capitalista, al olvido de los principios éticos, a la mercantilización salvaje de lo público, a la política convertida en una forma de casta moderna que aspira a las instituciones y no al interés general. En fin, muchas de estas críticas se han convertido en el leitmotiv de una indignación ciudadana muy reciente. Impulsor del Frente Cívico, que es una movilización desde la base social, tratando de aglutinar y no de separar, una agitación desde la idea, desde el corazón, desde la pasión. Los dos siembran las semillas de la conciencia, semillas de lenta germinación, porque afectan al ámbito de las ideas, que cambian mucho más lentamente que los sistemas productivos, algo que ya apreció Carlos Marx. A veces los cambios culturales van calando subterráneamente en el proceso histórico y, como una semilla que habíamos dado por perdida, un día germina y anuncia que no todo estaba perdido. Hay una racionalidad no perceptible en niveles superficiales, pero que en niveles más profundos va calando en el cuerpo social. Ambos son puntales necesarios en la historia de Izquierda Unida y del comunismo español de las últimas décadas, que han sabido estar con dignidad y orgullo durante la travesía por el desierto, aunque pueda resultar chocante, años, estos últimos, en los que de alguna manera era incluso más difícil hacer política que durante el franquismo, durante la dictadura. Con la dictadura el enemigo tenía cara y bigotito. Hoy se ha difuminado en conceptos abstractos indeterminados y esto yo creo que es un hándicap a la hora de establecer los objetivos y definir también la estrategia. Quizás no le faltara razón a Vázquez Montalbán cuando acuñara aquello de que contra Franco se vivía mejor. El proyecto de Izquierda Unida representa, desde mi perspectiva, dos fenómenos que son, en definitiva, definitorios de la izquierda. Uno es la resistencia y el otro es la crítica. La crítica porque es una organización que asume en su seno diferentes sensibilidades y puntos de vista, que se enfrenta a los problemas y a su resolución de manera combativa. El pensamiento que no pretende transformar la realidad es básicamente estéril. El pensamiento crítico está en el genoma, en el ADN de la izquierda marxista, habida cuenta de que su origen histórico es eminentemente crítico. Nace contra el injusto sistema liberal burgués que se asienta desde el siglo XIX. Esta marca de origen no se puede eliminar ni con cirugía láser, va en la misma médula de la izquierda y a lo largo de la historia ha dado lugar, paradójicamente, a no pocos problemas entre la propia izquierda que la derecha ha sabido rentabilizar con astucia. Una derecha con más intereses que ideología,
que también la tiene, pero que la sabe postergar con esta astucia que digo. Y la resistencia frente al opresor, frente a las injusticias que se dan en el mundo, en el de ayer y en el de hoy. Resistencia en el primer y en el tercer mundo, en los barrios, en las calles, en el pueblo, en las ciudades. Resistencia individual, en las profundas conciencias éticas, pero también colectivas, a través de organizaciones sociales y políticas. Y es aquí donde creo que hay que insertar la aparición de Izquierda Unida, reorganización de la izquierda crítica, dispersa, combativa y resistente. Julio y Felipe y Julio representan la esperanza, la convicción contagiosa del se puede, la ilusión movilizadora del sueño, la creencia laica en el poder de la posibilidad. Encarnan valores humanos antes que proyectos políticos que no son más que canales para alcanzarlo. Siempre le digo a mis alumnos que para mover, que es un fenómeno físico, primero hay que conmover, que es un proceso intelectivo. A través de la conmoción intelectual se despiertan las conciencias adormecidas por los nuevos opiáceos sociales. Y en este campo creo que trabajan perfectamente los dos invitados. Dos grandes oradores, dos políticos de casta, andaluces, templados, ambos, dos referentes a los que la historia les tiene seguro asignado su lugar de preferencia. Muchas gracias. Damos paso a sus intervenciones y después abriremos un turno de debate que intentaremos que sean preguntas más que conferencias. Convocatoria por Andalucía es la historia de una construcción. Convocatoria por Andalucía es la historia de la construcción de una alternativa. Agradezco la invitación que se nos cursó por parte de Alejandro y aquí estamos para explicar uno de los primeros proyectos participativos que se iniciaron en Andalucía y, consecuentemente, también en España. Alternativa. Acto seguido de pronunciar esta palabra se amontonan los problemas. Alternativa, lo otro, otra cosa. Alternativa como disyuntiva con respecto a alternancia. Alternancia es sustituir a otro, pero seguir en el mismo orden de cosas. Alternativa como oposición a bisagra. Bisagra es algo que permite que la puerta se mueva, pero la puerta es la que lleva el mensaje fuerte de la situación. Alternativa como alternativa de poder y alternativa, teniendo en cuenta lo que he dicho, como poder de cambio. Y como poder de cambio, desde el principio aparece otra palabra en este cúmulo de cosas que se amontonan simplemente con tirar al agua la piedra de la alternativa. La palabra independencia. Si no hay independencia, no hay alternativa. ¿Independencia con respecto a qué? Independencia con respecto al sistema que no es una cosa abstracta, sistema capitalista, vamos a decirlo completo. Independencia con respecto al bipartidismo. El bipartidismo es la forma política que representa al neoliberalismo y al borbonismo. E independencia con respecto a la casa común. La casa común es aquella que construimos juntos, socialistas y comunistas, y que se partió en 1920. Hay mucha gente que de pronto parece que quiere volver a la casa común. Bueno, la alternativa que empezamos a construir rompía el cordón umbilical con la casa común de 1920, que se rompió en función de los créditos de la Primera Guerra Mundial para seguir la guerra a la que nos opusimos rotundamente los comunistas, y de ahí parte todo el movimiento que se está generando en torno a esta alternativa. Pero una alternativa, en este mismo orden de cosas, no es una especie de decálogo, no es un papel. Una alternativa no es una imagen, una alternativa no es un proyecto electoral que se inventa sobre la cara, sobre los gestos, sobre los eslóganes que se dicen al candidato para que lo emita. No, una alternativa es mucho más. Una alternativa es
es una epopeya también, una etopeya, una historia de una ética, es un proceso muy largo, es una acumulación y sobre todo tiene mucho de coherencia, resistencia. Una alternativa no se puede fabricar sobre derrotas, sí sobre derrotas que hemos sufrido muchísimo, pero no sobre derrotas en las que el derrotado asume los valores del vencedor. Si tú haces eso, se acaba la posibilidad de una alternativa en un momento determinado. Tú pasas al terreno del otro, al terreno del vencedor en cada caso. En 1979 se crea el Partido Comunista de Andalucía, 14, 15, 13 de diciembre de 1979. En la perspectiva de lo que se ha dicho aquí esta mañana, la constitución, la fundación en 1920 del Partido Comunista Español, en 1921 del Partido Comunista Obrero Español y después del Partido Comunista de España. En esa secuencia, 1920-1921. Un partido que empieza a elaborar, que empieza a tejer, que empieza a amasar en función de papeles, en función de reuniones, pero sobre todo siempre en función de ser representantes de la gente, pero sobre todo ser gente. Desde el principio nos planteamos la necesidad de ser gente, representar lo mejor que se pueda, porque estamos, las democracias occidentales, en democracias representativas. Esa es la matriz de toda la democracia occidental, la representatividad. Pero fundamentalmente esa representatividad abstraída, convertida en una cámara neumática, pues nos lleva a problemas como los que tenemos ahora y que nos griten en la calle que no nos representan, que no. Representar a la gente, pero sobre todo ser gente. Y empezamos a elaborar cosas como un programa del Partido Comunista en el 79, o las resoluciones del Congreso también en diciembre de 1979. 1979. Se crea el Partido Comunista de Andalucía entre dos inmensas movilizaciones y un año después de aprobada la Constitución. La movilización inmensa en la calle de más de 1 millón de andaluces y andaluzas en el 77, el 4 de diciembre, exigiendo la autonomía plena al nivel de vascos, catalanes y gallegos, y la inmensa movilización más capilar, más por reverberación, que ocurre en todos los ayuntamientos que solicitan el 151, todas las diputaciones, y la gente después votando en la calle, ante un censo en el que contaban tanto los muertos como los vivos, por ahí perdimos Almería, del 28 de febrero de 1980. Entre esas dos fechas se crea el Partido Comunista de Andalucía. 1979, con un impulso absolutamente federal, al nivel de vascos, catalanes y gallegos, con un impulso transformador, reforma agraria, pero con un sentido integral, que integraba los insumos, que integraba la distribución, integraba la forma de consumir y se basaba en la capacidad natural y la cultura autóctona e endógena de Andalucía con respecto a la agricultura, en la que nadie nos gana en Europa, excepto que los mercados la están arruinando, no por sabiduría de los andaluces. Es el único estatuto en la historia de Europa y posiblemente del mundo que se alcanza con dos referendos. El referéndum de 28 de febrero de 1980, en que pese a lo que hace el poder y derrotando al poder, cosa también nueva, derrotando a la UCD, andaluz no vote, este no es tu referéndum, se vota y al final se gana Almería, ahora diríamos por qué, y entre la movilización del 81, que es la movilización ya más baja, pero con una participación muy alta, este último estatuto lo han votado el 38%, este de hace pocos años. Aquel lo votaron el 64%. Fue en octubre de 1981. Entre tanto se coló Tejero. Se cuela, comparece en el Congreso sin que nadie haya pedido su comparecencia, o yo creo. El 23 de febrero, el rey sí la había pedido, el rey la había organizado. El 23 de febrero de 1981 se cuela Tejero. Bien, ya sabéis lo que hay por ahí,
Pero al final Tejero cede en la madrugada del 24 porque aparece un antiguo amigo suyo, teniente coronel Fuentes, que hace un pacto con él, el pacto del Capó. El pacto del Capó, de manera política, dialéctica, a veces no firmada, le da salida a las causas del intento de golpe de Estado. La autonomía, la España de siempre, que ellos preferían, antes roja que rota, no aceptan la autonomía, ya estaban aprobadas vasca, catalana y gallega, y entra con ímpetu enorme la andaluza. Esto no lo tenían previsto, de ninguna de las formas, con la gente en la calle. Eso no lo habían previsto. El pacto del Capó también toca la OTAN, entrada inmediata y de salida nada. Ya sabéis cómo pasó todo aquello y nos quedamos en la OTAN. La respuesta contundente al terrorismo de ETA es la matriz del terrorismo de Estado que poco después se empieza a desarrollar. Pero lo que nos interesa a nosotros es el tema de la autonomía. Inmediatamente después de la salida de Tejero, del pacto del Capó a la puerta del Congreso, se aprueba la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. LOAPA tiene como nombre de serpiente. Esa serpiente es la que intenta acabar con la autonomía, ojo, confederando el norte sobre condiciones diferenciales y provincializando el resto. Provincia es una palabra que viene del latín, las vencidas, los territorios vencidos. Bien, y seguimos negociando, Yo me temía lo peor. Y además cuando se reunían aparte Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell, digo yo, aquí nos van a pegar un tajo de mucho cuidado. Pero no lo dieron. Andalucía no. Al resto, excepto las tres históricas, sí. ¿Por qué no dieron el tajo? Por la gente en la calle, no se atrevieron. Y Andalucía saca prácticamente el estatuto que había ganado en la calle en el 77 y en el 82, después en el segundo referéndum, cuando lo ratifica. Andalucía consigue un estatuto de competencia máxima y qué casualidad, cuando en el 36 da el golpe Franco, era el momento en que se iba a analizar y a aprobar en su caso el Estatuto de Autonomía con Blas Infante a la cabeza. Y ahora, cuando se está a punto de aprobar el Estatuto Andaluz en 1981, aparece otro golpe de Estado. Máxima hora en que Andalucía rompe todos los esquemas. El esquema es que nos quedábamos todos en segunda división y aprobaban, aceptaban aquello. Andalucía rompe el esquema, pero no solo rompe el esquema para ella, sino que es una locomotora que tira del resto de la autonomía a lo que podría haber sido, si no hubieran pasado accidentes in itinere, un auténtico Estado federal. 1982, elecciones autonómicas de Andalucía. En Andalucía, en la primavera, barre Escuredo, Rafael Escuredo, y en octubre, a nivel nacional, barre don Felipe González Márquez. La izquierda, por el cambio. Después vemos que no es así. A partir de Felipe González, el nombre de la izquierda, se trenzan dos líneas históricas en España. El franquismo, que ha sabido superar la transición haciendo una negociación con la arma encima de la mesa, y la hebra de que venía de Thatcher, de Reagan, del turbocapitalismo que nos aplican y que viene de entonces y que después consolidarán con Maastricht, el artículo 135 de la Constitución y otras sordinas, frenos y tajos. Bien, hace 30 años empieza Convocatoria por Andalucía. Empieza en la Plaza San Francisco, en una manifestación muy parecida a la del otro día, con un grado de gente muy similar a la de este último 28 de febrero. ¿Qué pasó? Pasó que el candidato mítico, Rafael Escuredo, que había hecho una huelga de hambre, que concitaba todas las simpatías, que nos había barrido a todos, nosotros nos quedamos en 8, no, era la primera vez que nos presentábamos, y que entró en 1982 con la fuerza de lo nuevo y con la capacidad de una supermayoría absoluta, en 1984 dimite. Y desde la Plaza de San Francisco decimos, bueno, nosotros intentamos una especie de moción de censura al poder porque el poder no ha aceptado
las capacidades de este instrumento que entre todos hemos conquistado, que se llama Estatuto de Autonomía para Andalucía. Dimite Escuredo. ¿Por qué? ¿Por qué si nadie le podía hacer sombra? ¿Por qué? ¿Por qué no se explica? Parece que hay dos noes. Alguien le dice dos veces no. Felipe González le dice no a la reforma agraria y no al traslado, el traspaso de las competencias totales del Guadalquivir a nuestra tierra. Y con eso le está diciendo no a la autonomía plena de 1980-81. Eso es lo que le está diciendo. Es decir, el PSOE lucha con nosotros por el Estatuto de Máximas Competencias. Pero mientras nosotros luchábamos por un programa de fondo transformador, alternativo y participado, el PSOE, se demuestra después, está luchando por derrocar a Suárez. Desde la oposición intenta derrocarlo, lo consigue al final, y quizás pensaron, ya llegará el momento de enfriar esto. Y claro, llega el momento, en 1984 dimite Escuredo, con la reforma agraria no se expropia ni una maceta, y el Guadalquivir sigue siendo competencia del Estado, regulado por ellos, y sin ninguna posibilidad de poder gobernarlo de manera distinta y transformadora. Eso ocurre entonces, y en ese momento en que todo se enfría, permitidme un ejemplo demagógico. En ese momento en que un periodista le pregunta a Borbolla ¿qué es el socialismo? Y el entonces nuevo presidente que sustituye a Escuredo dice el socialismo es hacer cositas. En ese momento lanzamos nosotros con total fuerza Convocatoria por Andalucía. Esto es lo que venimos hoy a explicar aquí. Convocatoria por Andalucía, un proyecto rojo, verde y violeta. Al mismo nivel, con fuerza de alianza. No utilizamos la palabra abierto, ¿no? Abierto es un concepto muchas veces, sobre todo cuando se emplea en política posmoderna. Amplia alianza. Y con un frente, con una erisipela que nos daba a todos, que no podíamos resistirlo, contra la corrupción. No se aceptaba bajo ningún concepto y hubo ahí antecedentes y cosas que sería interesante poder explicar algún día. De inmediato empezamos a gobernar aquello con 6 partidos a la vez. 6 partidos, PC, PCPE, Federación Progresista, Octubre Socialista, PASOK y CUT, Candidatura Unitaria de Trabajadores, junto a un montón de gente porque el proyecto es de una participación amplia. Es decir, es un programa participativo donde los trabajadores no son sustituidos por los técnicos. Los trabajadores, lo repetía mucho Julio, hablan de la sanidad, de la alternativa a la educación. El ama de casa, no viene un técnico a decir, pues esto hay que tirarlo por aquí. No. Hablamos todos en función de las cosas concretísimas que ocurren en la vida diaria. Y hay otra cosa que también hay que señalar. Es un proyecto muy en el seno de una movilización. Ya he hablado de 2 grandes movilizaciones, ¿no? 77 y 82. Pero hay otras 2 que están alumbrando este proyecto, que le están coloreando a esta lámina en blanco y negro. Primera marcha a Rota, esto va incluido fuera de las bases de Andalucía, y la marcha por la reforma agraria integral. Un poco después, también la gran ofensiva que supone una lluvia de querellas y de historias, Salvemos Doñana, que todavía no está salvada. Por lo tanto, lo que se plantea no es un programa para hacer cositas, sino que Convocatoria por Andalucía desde el principio es un programa de gobierno, pero como se entendía antes, gobierno, es decir, un programa de poder. Poder y gobierno se han disociado. Ahora, ya todos sabemos que el que tiene el gobierno no tiene el poder, o no lo tiene todo. Y sobre todo, después del impacto de Maastricht, de los planes de estabilidad, del 135 y de los hombres de negro, aquí hacemos lo que digan los hombres de negro. Se han disociado mucho gobierno de poder. Allí no, en ese momento no. Nosotros planteábamos un programa de poder. Hay 2 preguntas, 2 cuestiones, yo voy a terminar de inmediato, que se siguen repitiendo, pero que tenían un sentido entonces
que ahora, aunque las repitas textualmente, tienen otro sentido. Es un poco una traición creativa. Los tiempos no son iguales y han pasado muchas cosas. Desde la entrada de Felipe en el 82, la entrada de la Europa del Banco Central, de la dominación del sistema financiero, el enfriamiento de la autonomía y la conversión en gran parte en toda la política nacional o en una parte muy importante en la sociedad del espectáculo, ha cambiado mucho las cosas. Se decía, por ejemplo, que nosotros habíamos fabricado el programa sobre una pregunta pequeña. La pregunta ante cada cosa, la salud, etcétera, era ¿qué haríamos nosotros al día siguiente de empezar a gobernar desde la izquierda? Esa era la pregunta que se hacía y se plasmaba en el programa. Pero, ojo, no como cosita. Por ejemplo, todo lo que hubiera de conciertos que tenían que ser de dominio social y público, todo eso dentro. O con respecto a las bases, o con respecto a la reforma agraria. Están ahí los puntos en un programa de la amapola que estuvo rondando por asambleas. Teníamos 500 asambleas en toda Andalucía y que recibió aproximadamente 600 enmiendas. Un programa que respondía a una pregunta desde el poder, desde nuestro poder, ¿qué se haría? No desde una entrada en el gobierno y a partir de ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? No. ¿Qué haríamos nosotros desde el poder? Claro, si fuésemos apoyados, no solo por el voto, sino por la movilización constante y la participación constante de la gente, sin la cual no se puede hacer nada, aunque tuviera mayoría absoluta. Si al día siguiente de votar se va la gente, bueno, ahí los poderes fácticos y el sistema te arrinconan, te oprimen. El sistema ahoga pero no aprieta, y eso es lo que nos pasaría, y así se decía. Y luego hay otro tema que también aparece aquí por una sola vez. Dice, somos un partido de lucha y de gobierno. Bien, eso tenía entonces este sentido que digo, movilización y poder, y ahora tiene otro sentido, fundamentalmente también a partir de las elecciones municipales, donde se fue cayendo en una especie de pecado de institucionalismo, donde unos hacían el gobierno y otros hacían la lucha, y ese no era el mensaje enterizo que se lanzaba, ¿no? Por lo tanto, eso tenía un sentido entonces y ahora tiene un sentido diferente. Y en función de todo eso se pergeñó este papel con el que nos presentamos en el 86 a las elecciones, pasando de 8 a 20, o a 19. Bueno, si sumo uno más por el IVA. Un documento de la amapola que tenía un diagnóstico de Andalucía, ya lo he dicho antes, una situación lamentable, pero ojo, la misma proporción que aportábamos entonces al Producto Interno Bruto es la que aportamos ahora, un 13,5, no hemos aportado más. Por lo tanto, hay una locomotora que ha pitado mucho, que ha echado mucho humo, pero que no se ha movido. Fundamentalmente, estructuralmente hablando, no se ha movido. Y un diagnóstico también del PK, por reducir un poco el cambio que introducíamos desde el PK a un partido comunista que provenía de la Tercera Internacional. Decimos en unas líneas, el PK solo no puede. Eso que parece que no tiene mucho sentido, en 1984 era una revolución interna de los partidos comunistas de toda Europa. Un programa que se basa en la fuerza de la movilización y la lucha constante. Un programa participativo. Algo también nuevo que se anunció 30 años justo el 28 de febrero en esa plaza de San Francisco donde hubo esta movilización hace muy pocos días, con listas, voy a utilizar el término, abiertas, es decir, listas de alianza amplia. Se dijo allí y se cumplió. Y luego también presentábamos un candidato, un tal Anguita. Lo presentábamos como un hombre que podía encabezar esa alternativa, como un hombre que luchó a fondo, que puso allí toda su capacidad y yo creo que voy a dejar con él ahora mismo. Salud. Bien, buenas tardes. Felipe ha desbrozado el tema.
lo ha descrito magistralmente. A mí me cabe, en cierta medida, acercar la lupa sobre ciertos aspectos, hacer determinados comentarios y poner algunos énfasis en algunos momentos. Este año se cumplen 30 de la creación de Convocatoria por Andalucía. 30. En un discurso que se dio en el entonces solar, el Teatro de la Maestranza, una noche de noviembre, se le presentaba a los andaluces aquella cosa nueva. Y era un proyecto que este año conmemoramos. Pero hay dos maneras de hacer las conmemoraciones. Unas que son las rituales, hay discursos, a veces una copita, se habla de aquello, y otra, que es la que yo pretendo, al hacer historia del proyecto, que ustedes comparen con la realidad. Porque estoy hablando de algo vivo, y la historia es vida, no es cosa del pasado muerto. Para mí la historia, que es muy importante, significa lo vivo, actual, que viene del pasado. Por tanto, cuando hablemos de este tema, tendremos que recordar que yo quiero que ustedes comparen con lo que está ocurriendo ahora mismo. Es un proyecto que nace del Partido Comunista de Andalucía, que a su vez pertenecía al Partido Comunista de España. Pero fíjense qué detalle. Cuando se convoca Convocatoria por Andalucía, el Partido Comunista de Andalucía tiene 5 años de legalidad. Y el Partido Comunista de España, en el año 84, de los 63 años que tiene de existencia, el 90% es de clandestinidad. Un pequeño detalle. Es decir, un partido que prácticamente toda su vida ha sido clandestino. No solamente cuando surge, sino después el paréntesis tremendo de la dictadura franquista. Y esto es un detalle que conviene no olvidar, porque lo que voy a decir a continuación. Y bien, ¿por qué digo yo eso? De esa clandestinidad y la influencia que eso pueda tener. Vámonos un poquito más atrás. Los partidos comunistas italiano y francés entran victoriosos con las armas en la mano en Roma y en París, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Está clarísimo. El Partido Comunista portugués, más tarde, entra victorioso cuando la Revolución de los Claveles. El Partido Comunista de España se legaliza mediante un acuerdo, un pacto, un consenso. Esto es un hecho. Es decir, no tiene lugar aquello que le ha ocurrido a esos 3 partidos hermanos. Y esto es muy importante, porque es decisorio para los acontecimientos que después se van a desarrollar. Un partido comunista que podíamos decir desde la época de Pepe Díaz, y teniendo en claro el poco tiempo que está en la legalidad, pega un giro tremendo con una etapa anterior. Y Pepe Díaz, el secretario general, el gran secretario general Pepe Díaz, sevillano, por cierto, que trabajó ahí en el muelle, panadero, que trabajó en el muelle del Guadalquivir, es el que introduce una visión sobre que el partido necesita de las alianzas, acercarse a la gente, hablar con ella. Tiene lugar la guerra con el levantamiento fascista del general Franco y el Partido Comunista de España, que en un principio acoge la República en vez de viva la República con vivan los soviets, ese partido en la segunda parte de la guerra tiene la virtud de ser el alma de la resistencia. Afortunadamente, un historiador como Ángel Viñas ha respuesto la auténtica historia de lo que pasó en Madrid con el coronel Casado. Es decir, cómo el Partido Comunista y el presidente de gobierno, Juan Negrín, apostaban por continuar la guerra esperando que se desembocase en la Segunda Guerra Mundial, que era inminente, y a partir de ahí Franco hubiese perdido la partida. Por tanto, un partido tallado en la excepcionalidad toda su vida, porque vivir en clandestinidad de Franco es ser excepcional.
No es un partido que haya vivido en esa época en la normalidad democrática, por muchas comillas que le pongamos a normalidad democrática, pero por lo menos no se sienten perseguidos de manera inmediata. Bien, este partido, por tanto, se legaliza con la transición y ocurre la gran debacle electoral del año 1982. Nos quedamos con 4 diputados. Hay una crisis interna, Santiago Carrillo dimite y llega a la Secretaría General Gerardo Iglesias. Se está en una situación muy especial, entonces. Ha triunfado el Partido Socialista Obrero Español. Ha barrido y fregado, lo ha hecho todo. Ha sido, yo lo califico en un documento de oceánico, inmenso. Y desde el año 82 comienza un proceso que va apuntándose perfectamente y que es seguible hasta hoy con privatizaciones, el tema de la OTAN, el mito del europeísmo. No he dicho el mito de Europa, he dicho el mito del europeísmo. Comienza a gestarse ahí una política económica particularmente lesiva para los intereses incluso nacionales. No hablo solamente de los trabajadores. Estamos en el 82. En ese año, en mayo, hay unas elecciones autonómicas, como ha dicho Felipe, y sacamos 8 diputados. Aquello lo vimos como una catástrofe, y eran 8, eran 8, lo vimos como una catástrofe. Y hay un comité central del partido en Bellavista en donde ya se apuntan algunas ideas de que hay que salir de esta situación y hay que salir a la ofensiva. Se apuntan las ideas, pero quedan ahí latiendo. El caso es que en el año 1984 se entrega al partido en Sevilla un documento que yo le llamo, cuando tengo mis documentos archivados, documento 0. Para nosotros este es el documento 1, pero hay un documento 0 que es la propuesta que alguien lleva. Y en esa propuesta hay un análisis que está hecho en el año 84 donde se habla de que estamos en una restauración canovista, ante un bipartidismo. Por eso he dicho que voy a hacer historia, pero ustedes ahora comparen con lo que hay. Que la corrupción se está instalando en nuestro país y que desde el poder político se aspira a copiar al PRI mexicano, que no sabrán ustedes que el PRI ha sido el partido omnipresente y que, por tanto, para romper ese cerco, esa tendencia al bipartidismo, que ya venía diseñada por los americanos desde el año 1945 en documentos desclasificados, cuando dicen que después de Franco tiene que haber 2 partidos, uno demócrata y otro socialista, así los califican ellos. Hay que salir de esta situación sabiendo la experiencia que habíamos tenido del Estatuto y que donde nosotros decíamos que Andalucía podía cambiar la correlación de fuerzas territoriales en España. Y argumentamos, Felipe lo ha indicado, aquí había 3 nacionalidades, 3 autonomías por el 151, que estaban vistas desde la normalidad. Habían tenido ya estatutos con la República, Cataluña, País Vasco y Galicia. Y de pronto, como Felipe ha dicho, entra un cuarto que nadie esperaba, el cuarto invitado, y entra con una fuerza de masas. Yo no he visto un hecho de masas en mi vida personal, como lo de Andalucía entonces. Si se hubiese ejercido aquel poder con seriedad, hoy quizás estuviésemos ante otra reordenación del territorio del Estado español. Pero no supimos o no se supo utilizar esa fuerza que emergía de nuestro pueblo, con lo cual, nueva decepción. Y bien, en aquel documento se proponía, ¿por qué no convocamos a los andaluces a confeccionar un programa de gobierno? Con las ideas que ha dicho Felipe, no voy a repetirlas. Ese documento se discute y como consecuencia de la discusión del documento surge el libro de las amapolas, esta es, donde se convoca a los andaluces, Felipe lo ha dicho, a un programa de gobierno, es decir, hace un llamamiento nuevo, pero hace un llamamiento nuevo que ya venía en la historia del partido. He hablado de José Díaz, he hablado del partido en la guerra,
como busca alianzas para ganar la guerra. Pero yo voy a leer un documento que para mí es un monumento y una joya. Esto se llama el Manifiesto Programa que el partido en clandestinidad en Roma aprueba. Y claro, está hecho desde la perspectiva de que va a haber una ruptura democrática, de que podremos votar si va a haber monarquía o república. Está hecho antes de la lógica de la transición y del consenso. Y les leo el párrafo que está escrito naturalmente y aprobado por el Partido Comunista de España. El Partido Comunista considera que ya, desde hoy, habría que comenzar a elaborar el proyecto de una formación política capaz de aunar todas las tendencias socialistas sin sofocar a ninguna, sin anular sus características ideológicas, sin comprometer su fisonomía particular, su independencia, su campo de acción propio. Esa nueva formación política, incluyendo partidos, agrupaciones, organizaciones diversas, que no sacrificarían sus estructuras, su ideología ni su programa específico, podría dotarse de un programa común, socialista, de órganos comunes de elaboración colectiva de las decisiones políticas relacionadas con la aplicación de ese programa. Sigue así. Fíjense lo que dice este párrafo. Está llamando a una unión dentro de la unidad de programa a diversas tendencias de carácter socialista, dice en este momento. Esto es un antecedente ya rotundo del año 75. Pero está hecho además por un partido, que tiene otra característica, consecuencia de su historia. El Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Francés, naturalmente que están detrás de las grandes movilizaciones. Pero para ellos la lucha estrictamente política se hace en el terreno de las instituciones. De hecho, los miembros del Partido Comunista que se han tirado muchos años viviendo en Francia tienen un concepto de la unidad de la izquierda puramente parlamentario. Y eso es un binomio, socialistas más comunistas. En Francia, el programa común es algo que se ha visto y que coincide perfectamente con el desarrollo de la política en su país. Hay otra visión en Italia, cuando se plantea el sorpaso frente a un partido socialista débil. Y bien, en España, un partido comunista que se ha sido legalizado de esa manera, que ha perdido de una manera tan tremenda las elecciones, empieza ahora a los cabos. Porque este partido genera durante la clandestinidad algo que es muy lógico. Si en la clandestinidad ustedes no ven en su trabajo, en la fábrica, a ningún compañero del Partido Socialista, alguno habría, ni lo ven de otras formaciones porque estamos en la dictadura, el partido para luchar contra la dictadura, ¿qué hace? Tiene que abrirse, tiene que reunirse con trabajadores, con amas de casa, tiene que intentar penetrar en el ejército, tiene que tocar todos los resortes buscando demócratas para concitar alianzas. Es una nueva manera de luchar, que no es la parlamentaria, sino que está dictada por la clandestinidad, pero que produce un aumento del partido tremendo. Yo les daré a ustedes un dato, se puede dar muchos. La agrupación de arquitectos de Madrid, o la célula comunista de arquitectos de Madrid llegó a tener 300. Enseñantes, no quiero decir, trabajadores, el hecho de comisiones obreras también pesa ahí de una manera, y cómo no va a pesar. Es decir, el partido, por tradición, por su situación de clandestinidad, por su necesidad en esa clandestinidad y porque lo ha elaborado, ve en la política de alianza la salida viable para empezar a intentar cambiar lo que está ocurriendo. Por eso surge Convocatoria por Andalucía. Ya están aquí sus antecedentes. Convocatoria por Andalucía se va ampliando y cuando hacemos un llamamiento, no sé si fue en el Polígono San Pablo, ahí hay un polideportivo. Aquellos locos hacemos un llamamiento y le decimos a los andaluces, venid a hacer el programa. Y esperábamos, que medio polideportivo, y el polideportivo se viene abajo. Empiezan a venir gente en toda Andalucía que quieren participar en la elaboración del programa. ¿Por qué? Porque Convocatoria hace del programa el eje fundamental de su estrategia.
Pero no solamente el programa, porque ¿a qué obedece lo del programa? Una cosa muy clara, el programa nos une. Yo he sido alcalde y he visto cada cirio en mi ayuntamiento entre los concejales por cuestiones abstractas, pero cuando hemos dicho, vamos a ver un momento, la farola se pone aquí o allí, ¿dónde da más luz? Pues hemos estado de acuerdo todos. Es decir, que cuando discutimos de cosas concretas, la posibilidad del acuerdo es más fácil. Se trata, por tanto, de, en vez de hacer la lucha ideológica a palo seco, plantearla desde la realidad concreta. Otro ejemplo lo podrá decir mejor. Yo no necesito, como alcalde que he sido, que me diga nadie si el alcalde o la mayoría de un ayuntamiento es de derecha o de izquierda. Yo le diré, me pongo de espaldas, deme usted el presupuesto. Y cuando lleve un rato estudiando el presupuesto, ya sé ante quién estoy. Por tanto, lo que yo intento es, desde lo real concreto, desde el problema concreto, elevarme a qué clase de ideología es la que está gobernando. Pues el programa para nosotros era fundamental. Y una segunda cosa, la forma de hacerlo. Es lo que se llamó la elaboración colectiva. Y se basa en un principio socrático muy elemental. Ustedes saben, si piensan, se darán cuenta, que la inmensa mayoría de la gente no sabe que sabe. No es consciente de que sabe. Ahí se basa Sócrates. Cuando quiere emular al oficio de su madre, la partera fenerata, alumbra y saca al feto o a la criatura, pero estaba dentro de la madre. Entonces, cuando la gente se desinhibe y empieza a opinar, pescadores, agricultores, mecánicos, empieza a opinar de manera rudimentaria, confusa, primaria, y va siendo ayudada por el técnico, la gente es capaz de parir, y utilizo esa expresión, de parir una alternativa. Por tanto, la elaboración colectiva, yo en eso, en fin, es algo que repito mucho, es una nota distintiva del proyecto. Elaborar programas de manera colectiva, por la razón que he dicho, para que la gente se dé cuenta de que sabe, porque no sabe que sabe muchas veces. Es cuestión de sacar sus conclusiones, sus reflexiones, sus opiniones. Bien, el caso es que convocatoria se va extendiendo, pero ocurre un hecho en Madrid. En Madrid, ya Gerardo Iglesias, no quiero que se me olvide, cuando sustituye a Santiago Carrillo, había lanzado la política de la convergencia. Hay que unir. Es decir, otro eslabón que no quiero saltar, que Gerardo Iglesias habla de la unidad, que el partido necesita unirse con otro frente a lo que ya se veía con el PSOE, a lo que ya venía. Pues bien, nuestra convocatoria se desarrolla siguiendo toda esa trayectoria, pero en Madrid ha tenido lugar el de entrada no, que terminó el de entrada sí, y el referéndum de la OTAN. Y entonces, en torno a esa posición en la que el pueblo español ha sido vilmente estafado varias veces, no una, hasta 4. La última en 1999. Lo que pasa es que cuando se pierde la memoria, ¿qué cosas más malas ocurren? ¿Qué ocurre? Que entonces se forma en Madrid Izquierda Unida. Izquierda Unida es diríamos, un pacto electoral que firman una serie de partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista de España, pero donde dicen, tenemos intención, después de ir a estas elecciones, que esto sea una fuerza, que continúe más allá del momento electoral. Y permítanme que les diga a ustedes, les lea un poquito, porque estoy muy gordo, el acta electoral de lo que aquellos hombres y mujeres firman. Esto es el 27 de abril de 1986. Preámbulo. El desvanecimiento del proyecto de cambio como consecuencia de la actitud centrista del gobierno del PSOE en lo económico, fueron benévolos, y su derechización en todo lo referente a la política exterior y de defensa, plantea a todas las fuerzas progresistas de España la necesidad de buscar las bases de convergencia sobre las cuales llegar a un acuerdo con vista a la formación de una plataforma electoral conjunta de cara a las elecciones legislativas del 22 de junio del 86. Más adelante es cuando ellos hablan de formalizar el compromiso. Surge Izquierda Unida. En Madrid. ¿Quién firma este documento? Gerardo Iglesias, Nicolás Sartorius, Cristina Almeida, Jaime Sartorius. Fíjense que el primer párrafo dice, surgimos porque el PSOE nos ha estado engañando. Por eso digo que conmemorar
es comparar con hoy. ¿De dónde vienen estos lodos? Fíjense dónde estaban los polvos, en el año 86. El caso es que se nos plantea aquí, en Andalucía, bueno, cómo enfocamos los dos proyectos, cómo encajamos las dos propuestas, Izquierda Unida y Convocatoria por Andalucía. Y entonces hay algo que hay que asumir y aceptar, y es que a Convocatoria por Andalucía, automáticamente en ese momento, que era el PK y miles de personas llamadas independientes, pues hay que sumarle los partidos políticos que en Madrid han firmado el acuerdo, a saber entonces que eran el Partido Comunista de los Pueblos de España, la Federación Progresista de Ramón Tamames y el Partido de Acción Socialista, el PASOK, más los que ha citado anteriormente Felipe. ¿Por qué? Hubo algunas exclusiones en Andalucía, porque el acuerdo que se firmó en Madrid incluía a los carlistas y al Partido Humanista, y aquí hubo, miren ustedes, por ahí nosotros no podemos pasar, pero entonces surge Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía. Estamos hablando ya cara al 86. Con el tiempo, esa Convocatoria por Andalucía, después Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, llega a hoy, ¿cómo se llama? Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, los verdes, para ratificar lo que ha dicho Felipe de los tres colores de la propuesta. Y bien, ¿qué ocurrió después? Pues hubo un ascenso electoral importante, con alguna que otra anécdota. En la noche electoral teníamos cierta discusión entre nosotros porque se nos estaba diciendo, no, habéis sacado más diputados. Teníamos informaciones fidedignas, digamos. Y, claro, la televisión andaluza daba 19. Y a mí me estaban diciendo, no, son 22. ¿Qué ocurrió? Pues muy sencillo, que los que interpretaban los datos le dieron a Izquierda Unida los votos de Santiago Carrillo, que no sacó ninguno, por esa cosa de que Santiago Carrillo tenía la hoz y el martillo de su nuevo partido y Convocatoria por Andalucía, entonces aquello parecía, como decíamos, una paella, con gambas por aquí, por allá mejillones, eran los símbolos de las cuatro formaciones políticas. Aquello podía parecer anecdótico, y lo importante era la seriedad de la propuesta. Sacamos 19 diputados y comenzó una pelea interesante. Y hay que irse a las estadísticas. Yo recuerdo que en todas las sesiones del Parlamento andaluz, las iniciamos en el Alcázar sevillano, las continuamos en donde está Cajasol, y después yo estuve también en la iglesia de San Hermenegildo, ya no llegué a lo de las 5 llagas. Los órdenes del día, a veces, con mucha frecuencia, había más puntos en el orden del día de Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, que del Partido Socialista. Y se visualizaba algo curioso, el símil del tenis. Usted está lanzando bolas hasta el final y el otro está restando como puede. Al final gana porque tenía más parlamentarios. Pero estábamos... ¿Y por qué? Porque habíamos hecho un programa. Ese programa que hacía se desarrollaba en propuestas de ley, en preguntas, en mociones, etcétera, etcétera. Y bien, esta es la historia hasta ese momento y al punto en que yo directamente puedo ser testigo de los hechos, porque el día, creo que fue el 28 de febrero, o el 27 de febrero de 1988, a este partido mío hizo una gracia. Me eligió secretario general, que aparte de hacerme la puñeta, pues bueno, inició otra etapa en mi vida y por tanto una etapa en que yo puedo hablar, pero realmente me gustaría que los que estaban aquí siguieran hablando. Esta es la génesis, grosso modo dicha, del proyecto, de la cual yo señalaría algo que para mí tiene vigencia todavía. La situación actual, por compararla a la de entonces, lo que inició Felipe González, ha llegado a sus últimas consecuencias. Ahí está. Un dato. Hoy todos bramamos contra la Unión Europea en la que mandan la señora Merkel y el señor Draghi. Pues bien, en el diario El País del 31 de mayo del 2012, repito, 31 de mayo del 2012, podrán ustedes leer un artículo de Felipe González Márquez en el que dice: cuando construimos la moneda única no tuvimos en cuenta que, y empieza a desgranar
todos los inmensos errores que se le habían dicho en debate parlamentario. Pero aquellos años del 82, y no digamos ya con Aznar, o no digamos con Rajoy o con Rodríguez Zapatero, la política de privatización, de reformas del mercado laboral, la ideología neoliberal, que tiene su punto culminante cuando, por ejemplo, un Tony Blair, socialdemócrata, reputado por eso, cuando plantea que la izquierda realmente lo que es la izquierda del centro, o cuando el presidente de gobierno de España por entonces, señor González, dice la izquierda son los empresarios que invierten. Son frases sacadas que son de antología. Eso va describiendo un proyecto que llega ahora aquí. Se inició entonces. ¿Cuál fue la respuesta que dimos entonces? Pues ahora hay que darla. Exactamente igual. Porque vamos a acudir a los partidos del arco parlamentario. Hombre, hay que estar y hay que pactar. Yo sé que el pacto forma parte de la vida. Ustedes todos los días están pactando. Con su marido, con su mujer, con sus hijos. Todos pactamos. Porque si no, la vida habría que estar todo el día con el revólver al cinto. Se pacta. Lo importante no es que se pacte, sino lo que se pacta. Y claro, en este momento, en un momento de excepcionalidad, de crisis de civilización, en la que por mucho que crezcan estos brotecitos verdes, pueden ustedes consultar a economistas, no hay solución ninguna de esta manera, porque claro, o la economía se sustenta sobre una capacidad de que la gente pueda consumir para vivir, ante una situación de un país que se puede resumir en una pregunta que ustedes hagan a la gente que hay entre 25 y 35 años. Le preguntamos, ¿habéis pensado qué pensión vais a cobrar? Es tremendo. Esa simple pregunta es tremenda. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay horizonte. El horizonte puede estar más lejano, más cercano, pero cuando no hay horizonte y lo que se habla eternamente de lo que ocurre cada día, hemos crecido un punto, han aumentado esto, hoy hace falta una respuesta como aquella. Y cada vez que haya que dar una respuesta como aquella, será más difícil darla. Y si seguimos así, hasta que no podamos darla. Y por tanto, el espíritu de convocatoria, de Izquierda Unida Convocatoria para Andalucía, que se sigue manteniendo, hay que duplicarlo. Nuestra alianza fundamental, repito, aparte de las alianzas que se hagan en las instituciones, está en convocar de nuevo a la población. Porque hasta que el soberano no ejerza de soberano y no tengamos soberanía política, soberanía monetaria y soberanía económica, hasta que se dé el hecho revolucionario siguiente, que la política le dé órdenes e instrucciones a la economía y no se admite respuesta alguna. Aquí está el tema clave, ¿eh? Es decir, la política dice por dónde tiene que ir la economía. Y repito, y no se admite discusión. En todo caso, reparo, un informe, un consejo, un estudio, porque esta es la clave, que la política democrática es la que dice la economía por dónde va, porque está al servicio de los fines que se persiguen. Por eso creo que ese espíritu de convocatoria que hoy cumple este año 30 años, está vivo. Por eso no podemos hacer una conmemoración muerta, sino una conmemoración viva, como vivos son los hechos históricos que duran hasta hoy. Pues ya está, muchas gracias.